Bueno, quiero sumarlo al doctor Nicolás Baquer, que es el gerente general de Pfizer, este laboratorio muy conocido, y que confirmó hoy, ahí vas a ver la foto enseguida, estaba el doctor Pollack y el presidente de la Nación, que se va a hacer, allí está, con distanciamiento absolutamente necesario, que se va a hacer una prueba. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Muy Bien. bien. ¿Nos contás qué prueba se va a hacer, qué ensayo, para quiénes, qué tipo de vacuna? Les cuento, primero, la verdad que es un momento, estoy muy orgulloso y contento como argentino, como médico y como gerente general de Pfizer de poder traer este proyecto a Argentina que tiene el potencial de cambiar el rumbo de la pandemia, ¿no? Y bueno, el estudio clínico que estamos hablando empezó con un fase 1-2 en Alemania con 200 voluntarios y en Estados Unidos con 360. Esos resultados iniciales ya se supieron ahora el 1 de julio. En ese programa se estudiaron 4 vacunas. De las 4, la vacuna que viene más avanzada se probó en 45 personas y lo que demostró esto es información muy incipiente pero prometedora, que está mostrando que tendría un perfil de seguridad muy aceptable, con algunos efectos adversos leves a moderados y una buena eficacia. Entonces, con esos datos en mente es que se empieza a planear el segundo paso, que es pasar a una fase 2B3, donde necesitamos incrementar mucho el número de las personas que vamos a probar la vacuna, porque acá el objetivo es probar que la vacuna no solo genera los anticuerpos, sino que previene la enfermedad. Bien. Y eso es lo que anunciamos hoy con mucho orgullo que vamos a estar haciendo en Argentina. Falta un paso que es la aprobación de ADMAT, que estamos ya discutiendo con ellos hace unos días, discutiendo, conversando, y esperamos que muy pronto esté para, bueno, empezar ya a comienzos de agosto con este estudio clínico en la Argentina. Ahí tenemos una fecha, comienzo de agosto. ¿En cuántos argentinos se va a hacer como en Alemania, en estas 200 personas? Todavía no tenemos un número específico para Argentina. El desarrollo global, este fase 2B3, espera reclutar 30.000 personas en todo el mundo. 30.000 en todo el mundo. Es pregunta, yo lo veo hoy al doctor Kahn, a mí me encantaría que preguntara él porque es el que sabe, pero no quiero generar ninguna incomodidad de nadie. Pero digo, No, no. ¿Quiere preguntarle algo, doctor Kahn, al doctor Baquer? No, no, solamente saludarle y decirle que realmente estamos muy expectantes con este proyecto y que además tienen un muy buen investigador principal como es el doctor Pollack. Claro. Así que estoy seguro que las cosas van a ser hechas muy seriamente y que ojalá los resultados sean positivos. Y Es la pregunta, mejor de las suertes. es pregunta de ignorante, doctor Baquer. Se hacen 200 pruebas, suponete que se hicieran 200 pruebas. ¿Son 200 con la vacuna o como con algunos medicamentos, 100 placebo y 100 el medicamento en sí? Muy buena pregunta. La idea es probar en la mitad de las personas la vacuna y en la mitad placebo, porque lo que queremos ver al final del día es si la vacuna previno la enfermedad. Y eso lo vamos a hacer comparando el número de enfermedad que tenemos en el grupo de vacunados comparado con el grupo que recibió un placebo. ¿Y se tiene más o menos claro cuál es el perfil de las personas que se van a reclutar como voluntarios? ¿Edad, comorbilidad, no sé, antecedentes o algo por el estilo? Sí, la idea ya de este fase 2B3 es tener una representación de la población general, que es donde queremos terminar usando la vacuna. Entonces es muy importante saber cuál es la respuesta en personas sanas, sin ninguna enfermedad previa, pero también muy importante ver cómo funcionan ya los mayores de 65 o personas con comorbilidades, como puede ser la diabetes, porque esas son las personas que más se van a beneficiar cuando la vacuna esté disponible. O sea, entiendo bien, Nicolás, una persona de más de 65 con diabetes tiene más chance de ser testeado con la vacuna por esto que acabas de explicar. Tiene más chance de tener un resultado más complicado con una infección de COVID, ¿no? Por eso es que la queremos incluir ese perfil junto con el resto dentro de los individuos que queremos probar la vacuna. Sin ánimo de ansiedad patológica, como es mi caso, ¿cuánto tiempo tarda la prueba para decir funcionó?
Bueno, estamos apuntando, son unas líneas de tiempo variables, pero estamos apuntando a tener bastante información hacia octubre, noviembre, y esa información empezar a compartirlo con los entes regulatorios para, bueno, discutir si ya tenemos suficiente información para avanzar con una aprobación o un uso de emergencia. Pero digo, octubre o noviembre, traducímelo al lenguaje lego. ¿Octubre o noviembre sabés si la vacuna funciona o no funciona? Así es, tener suficiente información como para decidir si es una vacuna que puede empezar a ser usada de una forma un poco más masiva. Sí, Rosario. Doctor, una pregunta también desde la ignorancia. Los argentinos, por ser parte de esta prueba, ¿tenemos algún tipo de beneficio o ventaja pues, si esta vacuna funciona para tenerla inmediatamente en nuestro país? Bueno, hoy las cosas que estamos haciendo, enfocándonos en tres patas respecto a lo que sería el suministro. Primero, como todos sabemos, el suministro es uno de los desafíos grandes que tenemos, pensando en que en el mundo hay alrededor de 7.000 millones de personas. Llegar a cubrir esa población con una vacuna va a ser un desafío. Ya desde Pfizer estamos invirtiendo a riesgo en la planta de manufactura para ir incrementando la capacidad de producción. Hoy nuestro objetivo es llegar a fin de año siendo capaces de producir 100 millones de dosis de la vacuna y ya para fines del 2021 una capacidad de 1.200 millones de vacunas. Ese es lo primero. Voy a ser recontra indiscreto, doctor Khan. ¿Cuántos años tiene de médico, de ejercicio de la profesión? El año que viene cumplo 50. Apenas 50 años. Ahí está curado de ansiedad patológica que yo padezco. Con 50 años de experiencia dedicado a esto y con el respeto que tiene todo el mundo por usted, ¿me pongo contento con esto que estoy escuchando al doctor Baquer? Digo, ¿me pongo fundadamente contento? Tiene que ponerse fundamentalmente contento porque es una demostración de cómo se está trabajando en dirección a encontrar una solución, a encontrar una vacuna. Ojalá sea esta, pero si no es esta, será otra. Y en todo caso, aún en el peor de los casos, vamos a poner el peor escenario, que este experimento no salga con toda la data positiva que todos quisiéramos escuchar. En todo caso, indica que por ahí no es este el camino y entonces eso evita que otra gente siga por el mismo camino. Pero no tenemos por qué pensar que va a andar mal. Siempre cuando uno inicia una investigación clínica lo hace con una hipótesis fundada en evidencias previas, en datos preliminares, y entonces cualquier institución seria que larga un protocolo para 30.000 personas es porque tiene elementos suficientes como para pensar que tiene buenas chances de andar bien. Luego la vida dirá, digamos, por eso se hace un estudio randomizado, doble ciego, donde los investigadores no saben si el voluntario está recibiendo la vacuna o está recibiendo el placebo, no lo sabe tampoco el voluntario, para que no haya ningún tipo de sesgo en el sentido de esto me molestó más porque sé que estoy recibiendo la vacuna. No, los efectos adversos, si están repartidos de igual manera entre el placebo y la vacuna, quiere decir que la vacuna es muy segura y que no produce más molestias que un placebo. Es decir, si todos estos elementos están sobre la mesa, significa que tenemos buena chance de que la cosa ande bien. Ahora, muchas investigaciones clínicas terminan con un resultado que no es suficientemente convincente, otras son muy exitosas, y los medicamentos que estamos tomando todos los días, el medicamento que yo tomo para el colesterol a la noche, el medicamento que por ahí usted toma para otro motivo, han pasado por este tipo de pruebas, no con 30.000, porque los medicamentos no necesitan tantos voluntarios, porque los eventos son más frecuentes, pero para las vacunas, todas las vacunas que forman parte del Plan Nacional, por ejemplo, han pasado por testeos como estos, y efectivamente han requerido la participación voluntaria de los ciudadanos en este sentido, y estoy seguro que la población argentina va a ofrecerse como voluntaria en una gran cantidad para ayudar a resolver este problema. Tengo dos acá, quiero decir, ¿eh? Tengo a Fernando González y a Nacho Ortelli que se ofrecen, te digo, Nicolás. Yo voy. Te paso para que conozcas a quien te va a vacunar. Dicho mejor, si le querés hacer una pregunta al doctor Baquer, por favor. Sí, doctor Baquer, le quiero consultar, en caso de que sea positivo, de alguna manera esta prueba que sea positiva, ¿cuánto tiempo estima usted de plazos para el desarrollo masivo de la vacuna? Porque claro, en el mundo hay millones y millones de personas, miles de millones de personas, y no todos me imagino que van a poder acceder en una primera etapa, ¿o sí? Así es, pues por un lado estamos incrementando al máximo la capacidad de producción de la vacuna en tiempos récords. Por otro lado, algo que es importante es definir cuál es la población que inicialmente tendríamos que ir a vacunar, sabiendo que tenemos estas limitaciones. Hoy hay un consenso pensando en los trabajadores de la salud son indispensables para vacunarlos porque son las personas que están más expuestas.
como comentábamos antes, los mayores de 65 años, porque tienen más riesgo, también el personal de seguridad y las personas con comorbilidades. Claro. Entonces, de esa forma ya empezamos a achicar un poco la torta, agrandamos la capacidad, achicamos la torta, y lo otro que lo que estamos haciendo hoy con el gobierno, que ya empezando a tener estas discusiones para traer a la Argentina lo antes posible. Pregunta también de curiosidad ignorante. Tengo claro, hay 300 personas, a 150 se les suministra la vacuna y a 150 el placebo, sin saber quiénes son, ni el que la inocula, ni quien la recibe. Pregunta, doctor Baqueres, las 150 personas que no tienen vacuna, ¿cómo sé si la otra funciona? ¿Los someto al virus y corren el riesgo de enfermarse de coronavirus? ¿Se entiende lo que pregunto? Se entiende, no es la idea. La idea es que cada uno de los voluntarios siga con su vida normal. Obviamente, como contaba el doctor Khan, ateniéndose a las reglas que hoy tenemos sanitarias para cuidarnos los unos a los otros, pero no hay que hacer ninguna exposición a propósito a través de la vacuna o del placebo. Claro, lo veo a sentir, doctor Khan, a esto. Absolutamente, absolutamente. Es más, estoy seguro que el protocolo va a contemplar la recomendación a las personas que usen el barbijo, que respeten las normas, etcétera, porque de ninguna manera, en ninguna investigación clínica puede permitirse el lujo de poner en riesgo a una persona para probar un concepto preventivo o terapéutico. Así que estoy seguro que eso va a formar parte del paquete inicial cuando la persona firma el consentimiento informado, que tiene derecho a firmarlo, en realidad es una obligación del investigador que el paciente lea todo lo que hay sobre el producto, lea el formulario de consentimiento informado, haga las preguntas que tenga que hacer, firme su consentimiento, y ahí le van a explicar que él tiene que respetar todas las normas de cuidado como cualquier persona, no confiarse por la posibilidad de que esté recibiendo una vacuna que en el momento que el estudio se inicia no sabemos si sirve o no sirve. Así que estoy seguro que nadie va a poner en riesgo a nadie con esta situación. Y me permito decirle que por la experiencia que nosotros tenemos, que estamos trabajando en vacunas para Chile, por ejemplo, la cantidad de voluntarios que van a tener va a exceder seguramente el número de plazas que el laboratorio le puede ofrecer a la Argentina, porque la gente quiere participar en la solución del problema, y ese es un rasgo muy positivo de nuestra población. Desde su experiencia, doctor Baquer, ¿qué requisitos o qué cuestiones de cada país se toman en cuenta a la hora de elegir para hacer una prueba de una vacuna de tanta importancia? Trascendió que también la quería Brasil, y Brasil no va a tener esa prueba por el momento. ¿Qué se tuvo en cuenta para elegir en este caso Argentina? ¿La cantidad de casos? ¿El desarrollo científico? En el caso de Argentina, como también comentaba muy bien el doctor Khan hace un ratito, el primer factor es el desarrollo científico y la capacidad de ensayos clínicos que tenemos en el país. Como Pfizer y también como industria farmacéutica, hacemos muchos estudios en el país y realmente es un lugar admirable y un lugar muy respetado a nivel global. La segunda es el investigador, el doctor Fernando Pollack, que tiene un equipo también muy fuerte operativamente, que tiene las capacidades de llevar a cabo este estudio clínico. Y la tercera, como bien comentaban, es la epidemiología. Claro. Hoy, como queremos probar que la vacuna puede prevenir la enfermedad, es necesario hacerlo en lugares donde, como es el caso del área metropolitana de Buenos Aires, que lamentablemente los casos se están incrementando, pero bueno, ahí es donde queremos probar que la vacuna funciona. Para repasar, Nicolás, un poco las ideas de plazos es esperar que ahora ANMAT apruebe, quizás en agosto comenzar con la selección de los 300 voluntarios, aplicación allí, y tener hacia octubre y noviembre la capacidad de tener la información suficiente para saber el grado de efectividad. Esta sería la progresión del calendario. Correcto, y quiero retomar también un comentario que hacía el doctor Khan, que como todo ensayo clínico, hoy la vacuna no está aprobada y por eso estamos haciendo este estudio, y es importantísimo llevarlo adelante. En Pfizer hicimos un compromiso de que si no es la vacuna, la de Pfizer y BioNTech, la que llega a tener aprobación, está en la mano de los pacientes, también colaborar con otras compañías. Hoy hay alrededor de 100 programas de desarrollo de vacunas a nivel mundial, y algunos de esos, bueno, la de Pfizer y BioNTech es lo que están más avanzados, pero si no es la de Pfizer la que llega, tenemos el compromiso de trabajar con las otras compañías para ofrecer desde capacidad de manufactura hasta el aprendizaje que tenemos con el desarrollo de estas vacunas para ayudar a los otros a que lleguemos a los pacientes lo antes posible. Bueno, esto es muy interesante, quiero decir, si funciona la de Pfizer, ojalá que así sea, genial, pero si no, también poner la estructura para que la que funcione, porque
doctor Cano, usted me dijo que la vacuna va a aparecer, o sea, sí o sí va a aparecer. Bueno, es una expresión de deseos. Creo que tenemos un razonable margen para ser cautamente optimistas que alguna vacuna para coronavirus vamos a tener finalmente, sí. Claro. Pregunta para el doctor Can. ¿Cuántas personas, digamos, se tiene que vacunar todo el mundo? ¿Cuántas personas hay en el mundo? ¿5.000, 6.000 millones? 7.500. Me quedé corto. 7.500 Casi millones de 8.000, personas. 8.000. ¿Hay que vacunar a las 8.000 personas, doctor Can? ¿O No, cuándo? seguramente no. Seguramente no, porque, digamos, acá sí podemos hablar de un efecto rebaño en el cual, digamos, idealmente habría que vacunar una gran cantidad de personas, pero como muy bien decía el doctor Baquer, hay que empezar por lo que son, en este caso, lo que definiríamos poblaciones esenciales, ¿no es cierto? Estoy completamente de acuerdo que tienen que ser los trabajadores de salud, los sectores que tienen que ver con la seguridad, los bomberos, las profesiones más esenciales y las personas que están en mayor riesgo. Progresivamente, en la medida que va aumentando la capacidad de producción, hay que ir extendiendo la cantidad de personas que se van vacunando, porque las vacunas tienen ese mérito importantísimo, que es que la vacuna me protege a mí, pero al estar protegido yo estoy protegiendo a los que están al lado mío. Claro. Es decir, si yo estoy vacunado no contraigo la infección, si no contraigo la infección no la puedo transmitir. Entonces por eso se considera que es un bien social la vacuna. Y gracias a eso es que se han podido erradicar enfermedades desde la vieja viruela hasta situaciones como el sarampión. Y siguiendo con las buenas noticias que usted mencionaba que pasan cuando yo aparezco en su programa, es un hecho casual, no es que yo las traiga, hay que recordar que Argentina volvió a recuperar su estatus de país libre de sarampión. Sí. Que lo habíamos perdido en función de casos que habían venido del extranjero y habíamos tenido un debilitamiento de los programas de vacunación en el país. Bueno, afortunadamente, y teníamos plazos hasta el mes de agosto para recuperar ese estatus, efectivamente lo hemos recuperado. Argentina vuelve a ser un país libre de sarampión, por suerte, ¿no? Sí, está... un ejemplo de una vacuna que ha salvado millones de vidas en el mundo. No lo tomé a mal, pero ya esa información me la trajo una tal doctora Florencia Can en anticipo. Está todo bien con lo que me lo está contando doctor Can, pero una tal Florencia Can me lo dijo en la jornada de ayer. Digo, más allá del chiste, pensaba esto, Nicolás, aparte, y con esto ya los despido, aparte de la vacuna, en el laboratorio de usted, ¿se está trabajando en un ensayo clínico de medicamento que cure, o sea, tratamiento que cure, el Tamiflu de la gripe A? ¿Se está trabajando en Pfizer para el caso del COVID-19? Sí, así es. En Pfizer, en uno de los centros de investigación que tenemos en California, en La Joya, se empezó a investigar en el 2003, si se acuerdan, hubo una crisis del SARS, que fue un brote que empezó en Asia, después se fue a Canadá y se terminó autolimitando, que es un coronavirus un poco parecido al que tenemos ahora. Entonces en ese momento se empezó a investigar compuestos antivirales contra ese coronavirus. Como se autolimitó, se paró el desarrollo de esos medicamentos y ahora se retomaron. Ya se identificaron algunos con muy buena actividad, muy potente in vitro, y la idea es hacia fin de año empezar con estudios clínicos. Nicolás, muchas gracias, de verdad, la mejor de las suertes, en el nombre de... Acá no es ampuloso, en el nombre de la humanidad, ojalá que esto funcione, que sea la de ustedes o la que sea que funcione. Gracias por habernos atendido. Doctor Can, como siempre, un placer verlo. Gracias por respondernos. Gracias por la invitación, Luis. Por favor, muchísimas gracias, Nicolás, también por esto. Me detengo una cuestión en la situación social. Me autoplagio de la radio y te decía, Isi dice, esto es peor que el 2001, Grabois dijo acá sentado, si no interviene el Estado, la gente va a tomar tierras y va a haber robos. ¿Qué ves desde tu municipio, Ariel? Me autoplagio también. En principio, Isi fue intendente en el 2001, así él tiene una gran experiencia. Yo no era intendente, era bastante más joven. Creo que la situación es distinta porque no es una crisis política que devino en una crisis económica, sino es una crisis que atraviesa a todos los sectores y al mundo entero. Me parece que recién ustedes debatían sobre la unidad nacional o la grieta política. Creo que hay que instalar este debate. Yo lo intenté mencionar antes. Si se achica o no un calendario de vacunación, y no solamente para hablar que el gobierno anterior lo sacó y antes lo puso, sino para definir que es una política de Estado. Sí, claro. Gobierna quien gobierne, está. Bueno, está bueno llamar a la unidad nacional, pero no salir después de un costado. Fíjate qué le pasa a la oposición. Los que gobiernan intentan buscar el consenso. Los que no estarán gobernando están con el lanzallamas prendido. Digo, no puede pasar esto. No nos puede pasar a la dirigencia, a los formadores de opinión, pero principalmente a los que tenemos responsabilidad institucional. ¿Qué puede pasar? Que agitemos demasiado. Eso es el riesgo. El riesgo esencial, mira, en los barrios populares hay enorme conciencia social. El carnicero, el verdulero ayudan a la olla popular. El comerciante que también abre a veces sin protocolo,
Y uno tiene que tener la sensibilidad social de cuándo dejar pasar y cuándo controlar. Lo que no podemos relajarnos es en los controles sanitarios. En lo otro hay que ir llevándola. Y me parece que es importantísimo no agitar, porque la cosa está tensa. Yo digo, antes se cruzaban 2 autos en una esquina y están al borde de chocar y a lo sumo se dan un insulto. Ahora se agarran a trompadas. Bueno, mínimo. en los barrios también, cuando se habla de la inseguridad, la estadística es más baja. No es la misma estadística de diciembre ni la del principio de la pandemia. Estamos ahí en el promedio. Pero sí la virulencia es mucho más alta. O sea, hay calentura. Hay calentura. La gente está caliente, está tensa, está nerviosa, está asustada. O sea, los estados de ánimos de todos, en lo social, en lo familiar, en las parejas, en las relaciones humanas, están complicados. ¿Te pasa esto que por también eso, perdóname, sí. discúlpame medio segundo, por eso es muy importante no tirar lanzallamas, no hacer frases, digamos, porque yo entiendo que algunos de los dirigentes pierden el consenso que tiene que haber ahora. Pero también tienen una responsabilidad colectiva. Este es el momento de hacerte cargo de llevar al país hasta que pase esto de la mejor manera posible. Convendrás conmigo que todos tienen la responsabilidad, ¿no? O sea, No, principalmente el gobierno. Claro. Pero además, por eso digo, principalmente el gobierno. Por eso diferencia en la oposición. Los que tienen responsabilidad de gobierno no están con el lanzallamas. Los que están es los que ven que pierden protagonismo en una situación donde constantemente hay que construir consensos. Por eso, si quienes tenemos responsabilidad, si somos formadores de opinión, no hacemos locuras, probablemente no se agite demasiado en el territorio. ¿Ves lo que dijo Bernie, que hay gente que no tenía antecedentes, que ahora empezó, por ejemplo, a salir a robar? Bernie tiene información que yo no administro. Yo en este sentido también quiero decirte con completa sinceridad, creo que siempre la mejor política de seguridad es los mejores valores. Educación, cultura, trabajo y portarse bien. Digo, conozco un montón de gente que está en una situación de precariedad enorme y jamás saldría a robar. Está.